Más de 10.000 damnificados, 2.000 viviendas, ese fue el último reporte, probablemente sean muchas más las que se han destruido por este incendio en Valparaíso, que ha sido calificado por las autoridades como el peor en su historia. Vamos a conversar respecto a la situación de las viviendas en esa ciudad, las acciones que se pueden tomar para reinstalar, también los planes de regulación que existe allí. Estamos con el exministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, a quien le agradecemos haber venido personalmente. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, Verónica. Bueno, bien impresionado por este incendio que ha sido realmente devastador en Valparaíso, donde hay condiciones desgraciadamente muy propicias para que ocurran este tipo de catástrofes. La vivimos el 14 de febrero, recuerda usted, hace poco más de un año. Sí. Y bueno, en este momento hay que estar con la familia y prepararse para una reconstrucción que sea segura, ¿no? Justamente a eso quería ir, de acuerdo a su experiencia, Rodrigo. Uno revisaba la prensa internacional en las últimas horas y es algo que también hay muchos chilenos que se lo preguntan. Sabemos que Valparaíso es característico por sus cerros, de lo contrario no sería la ciudad que es. Pero también hay muchos que se preguntan cómo a lo largo de muchísimos años es que se ha permitido que gente instale sus casas en lugares que son inseguros, no solo desde el punto de vista topográfico, sino que incluso porque los accesos en caso de una emergencia como esta son muy difíciles para bomberos, para carabineros, para los organismos de emergencia. ¿Hay alguna explicación que uno pudiera entregar a ese interrogante? Bueno, primero hay que señalar que hay normativa urbana que permitiría que esta situación fuera mucho menos peligrosa de lo que es. Hay zonas de riesgo que se definen en los planos reguladores en los cuales en teoría no debiera estar permitido construir, pero desgraciadamente en Valparaíso hay una situación de tomas de terrenos muy extendida y de construcciones, de autoconstrucción de muchos años en lugares donde digamos se constituye un peligro cada vez mayor, sobre todo porque se van acumulando además basura, hay microbasulares en las quebradas y lo decía el alcalde de Valparaíso, es la realidad de esa ciudad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que se respete la normativa urbana, se fiscalice la construcción de viviendas en lugares que no cumplen con los requisitos para construirla. En las quebradas de Valparaíso hay casas que están a 200 metros de la calle más cercana, a la cual se accede por incluso escaleras irregulares, y como decía, estas quebradas donde se acumula basura muchas veces constituyen una verdadera chimenea y un foco de peligro muy grande. Por lo tanto, yo creo que, y esto es algo a lo cual desgraciadamente lo que hemos visto en el mundo, este es un fenómeno mundial, estas crisis producto de fenómenos de la naturaleza, se ha hablado que la sequía, por ejemplo, ha sido un tema que ha hecho cada vez más difícil la situación de los incendios en nuestro país. Tenemos que estar mejor preparados para enfrentar este tipo de catástrofes de la naturaleza. Y en el caso de Valparaíso creo que es muy importante dotar de recursos al municipio para que pueda efectivamente tomar las acciones que se necesitan para efectuar la limpieza, para fiscalizar que no se construya y que no se hagan tomas en lugares donde ocurre situaciones de alto riesgo. Antes de ir al tema de los recursos y de cómo se puede manejar esto hacia adelante, ha faltado firmeza política de la autoridad competente respecto de no permitir que se instalen casas en lugares donde usted me dice efectivamente no se puede hacer por un asunto de seguridad. Ha faltado fiscalización, hay alguien que no ha hecho el trabajo y no lo quiero adjudicar a un gobierno en particular porque esto data de muchos años. Entonces estoy hablando en una mirada bastante general respecto de que a quien le ha tocado sucesivamente tener la autoridad aparentemente no la ha ejercido. Bueno, Valparaíso también hay que reconocer es una de las ciudades donde el problema del déficit de vivienda ha sido tradicionalmente históricamente de las regiones donde el problema ha sido mayor. Por lo tanto, hay una situación de precariedad en las viviendas que es muy grave. De hecho, es una de las regiones donde hay mayor cantidad de familias viviendo en campamentos proporcionalmente en Chile. Por lo tanto, hay un problema también de base, de una gravedad social muy importante en la región de Valparaíso. Y efectivamente ha habido tomas que yo creo que desgraciadamente se han permitido. Hoy día diría que contamos con los elementos como para poder avanzar en corregir esas situaciones. De hecho, se ha hecho un esfuerzo muy grande en el último tiempo por atender a las familias de campamentos, de tomas, urbanizando esos lugares, regularizando esas situaciones.
o dando salida a las familias a lugares donde no haya riesgo. Por ejemplo, en la situación del 14 de febrero pasado, en el cual se reconstruyó prácticamente ya la totalidad de lo que el incendio destruyó. Hay que reconocer que no tiene nada que ver en términos de magnitud con lo que está ocurriendo hoy día. En algunos casos en los cuales había familias que estaban en zonas de riesgo, en ese caso no se permitía la reconstrucción en ese lugar, y lo que se hacía era darle una salida a un conjunto habitacional que se estaba construyendo o un subsidio para adquirir una vivienda en otro lugar. Por lo tanto, yo creo que las autoridades tienen que ser muy rigurosas en no permitir que esta situación siga ocurriendo en el futuro. Desde el punto de vista, Rodrigo, del manejo de la emergencia en materia habitacional, el gobierno ha dicho que va a entregar subsidios de arriendo para que las personas puedan tener un lugar establecido lo antes posible. Se han destinado efectivamente, o a lo menos se pretende destinar una buena cantidad de recursos en materia de reconstrucción. Usted que fue ministro, ¿cuáles son las herramientas desde el punto de vista técnico, pero también prácticas que tiene el Ministerio de la Vivienda para poder entregarle solución a esas personas que perdieron su casa lo antes posible? Ojalá que se aproveche toda la experiencia que ha habido en el Ministerio de Vivienda con respecto no solo al incendio del 14 de febrero anterior, sino también al terremoto del año 2010, ¿verdad? Que en términos de magnitud se está hablando aquí de alrededor de 2.000 viviendas. Tuvimos que enfrentar una emergencia que fue 100 veces más grande que la de Valparaíso. Y yo creo que hay una serie de elementos. En primer lugar, el Ministerio de Vivienda, si bien no es parte de la situación de la emergencia misma, sí tiene que ser parte de la solución posterior. Correcto. Y tiene que estar inmediatamente en terreno. Hay lo que se hizo en Valparaíso después del incendio del 14 de febrero fue instalar una oficina en terreno para atender a las familias. Hay mucho desconocimiento de las familias respecto de cuáles son las posibles soluciones. Hay una diversidad de situaciones que uno enfrenta, mucha casuística. El caso de la familia, que sea una mujer que está divorciada pero que está viviendo en el terreno que era del marido, la sucesión. Por lo tanto, hay que atender con el tema social, con apoyo social, con psicólogos, pero también con abogados, en fin, y dentro de un periodo razonablemente corto, tener un catastro que permita dimensionar exactamente cuál es la necesidad. Va a haber probablemente que atender a familias que son propietarias y también familias que son allegadas. Algo que pudimos ver, por ejemplo, en el incendio del 14 de febrero era que en muchos lotes había más de una vivienda. Y lo primero es tener un buen catastro y un buen contacto y una buena atención a las familias que fueron afectadas. Eso es muy importante y eso va a requerir un esfuerzo en terreno del Ministerio de Vivienda en conjunto con las autoridades de desarrollo social, la municipalidad, etcétera, que es muy importante. Y después, en segundo lugar, respecto de la solución definitiva, yo creo que algo que se hizo, que fue una experiencia también del terremoto, fue aplicar soluciones nuevas. Hoy día tenemos nuevas herramientas que permiten que este tipo de reconstrucciones se hagan en forma más rápida. En primer lugar está el subsidio de arriendo, ¿verdad?, que es algo que las autoridades han dicho que se va a aplicar. En este caso a mí me parece una muy buena idea. Y también hay que, por ejemplo, en el caso del 14 de febrero se aplicaron subsidios de autoconstrucción asistida y subsidios de vivienda tipo. ¿Qué es lo que son? En el caso de la autoconstrucción asistida se contrata un profesional y se dan los recursos para que sea la propia familia la que desarrolle la construcción de la vivienda con un arquitecto. No es una cosa irregular, sino que cumpliendo ciertas normas. Y en segundo lugar, en la vivienda tipo lo que se hace es que se da a elegir algunos modelos de vivienda y se construyen rápidamente viviendas prefabricadas. Y lo más importante, me atrevo a decir, que todo eso que usted nos señala ocurra en lugares que efectivamente cumplan con la norma y que no sigan estando en esos lugares donde los riesgos son muy importante. Y eso altísimos. es algo que se hizo el 14 de febrero, Verónica, y es que no se entreguen soluciones habitacionales en lugares que no cumplen con estar dentro o fuera de una zona de riesgo. Rodrigo Pérez, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros sus impresiones respecto de este incendio. Además, por la experiencia, usted ya lo decía, fue un incendio menor, pero igual un manejo de emergencia en el año 2012, así que era importante su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la invitación.